Todo empezó como un juego tonto, una forma de hacer más llevadera la tensión en la oficina. Ambos queríamos el ascenso, eso estaba claro, pero también estaba claro que ninguno estaba dispuesto a dar el brazo a torcer. Él, con esa sonrisa arrogante y su manera de mirarme como si ya hubiera ganado, y yo, que nunca había sido buena para perder. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar?, me preguntó una tarde, recargado en el marco de mi puerta. Su tono era ligero, pero había algo en sus ojos, esa chispa de desafío que siempre lograba hacerme tambalear. Más lejos de lo que podrías imaginar, respondí, levantando la ceja, porque si algo no iba a permitir, era que me subestimara. Entonces hagamos una apuesta, dijo, cruzando los brazos y mostrándome esa sonrisa que me sacaba de quicio. El primero que ceda, pierde. ¿Ceda a qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. A esto, dijo, haciendo un gesto vago entre nosotros, como si lo que fuera que pasaba entre él y yo no estuviera incendiando cada reunión, cada cruce de miradas en los pasillos. La tensión creció al día siguiente, como si la apuesta hubiera encendido una mecha. Cada palabra, cada roce accidental, estaba cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. En la sala de reuniones, mientras discutíamos estrategias, sus ojos no dejaban de buscar los míos. ¿Tienes algo más que aportar, Sofía?, preguntó con ese tono que parecía una provocación disfrazada de profesionalismo. No, creo que ya dije todo lo importante, respondí, inclinándome ligeramente hacia adelante. Lo suficiente para notar cómo su mirada bajaba por un segundo antes de volver a mi rostro. Era un juego peligroso, y ambos lo sabíamos. En los días que siguieron, todo parecía una excusa para acercarse más, para ver quién podía hacer que el otro perdiera el control primero. Una noche, en la cena de la empresa, nuestros hombros se rozaron en la barra y sentí su aliento cerca de mi oído mientras pedía algo al barman. ¿Estás nerviosa?, preguntó, su voz baja y llena de intención. ¿Debería estarlo?, respondí, girándome justo lo suficiente para encontrar su mirada, esa que parecía atravesarme cada vez más. El verdadero desenlace llegó una noche de lluvia, cuando ambos nos quedamos tarde en la oficina. Estábamos trabajando en lados opuestos de la sala de conferencias, pero la tensión era tan espesa que parecía llenar el aire. Finalmente, él se levantó y caminó hacia mí con esa calma que siempre parecía esconder algo más. ¿Sabes? Creo que no podemos seguir ignorando esto, dijo, su tono más bajo, más grave. ¿Ignorar qué?, pregunté, aunque mi voz salió más temblorosa de lo que esperaba. Esto, dijo inclinándose sobre la mesa, sus manos apoyadas cerca de las mías. Lo que está pasando entre nosotros. Su proximidad me dejó sin aliento. Podía sentir el calor de su cuerpo, el leve aroma de su loción mezclándose con el papel y el café que llenaban la sala. Y entonces lo vi en sus ojos. No iba a detenerse. ¿Entonces quieres ceder?, pregunté, tratando de mantener el control. No soy yo quien está a punto de perder, respondió, y antes de que pudiera contestar, sus labios estaban sobre los míos. Fue como una explosión contenida, semanas de tensión y deseo finalmente liberándose. Su beso era todo lo que había imaginado, intenso, exigente, como si quisiera demostrar que siempre había tenido la ventaja. Sus labios, cálidos y suaves, se movían con una precisión que me hacía perder el aliento, y su lengua encontró la mía en un baile que parecía haber esperado demasiado tiempo para comenzar. Sus manos encontraron mi cintura, fuertes y decididas, atrayéndome hacia él hasta que no quedó espacio entre nuestros cuerpos. Podía sentir cada músculo de su pecho firme contra mí,
su calor envolviéndome como un incendio. Mis manos, como si tuvieran vida propia, se enredaron en su cabello, tirando apenas lo suficiente para escuchar ese suspiro bajo que hizo que mi piel se erizara. Sus labios dejaron los míos, solo para recorrer mi mandíbula y bajar lentamente hasta mi cuello, donde depositó besos que parecían encender cada nervio de mi cuerpo. Mi respiración era un desorden y mis piernas comenzaron a temblar cuando su voz, baja y grave, susurró cerca de mi oído. «Quiero que sientas cada segundo», dijo, su tono cargado de promesas. Su mano descendió con una lentitud que era tan tortuosa como deliciosa, guiándome a tocar mi propia piel. Sus palabras eran como un hechizo, describiendo lo que quería que hiciera, cómo deseaba que lo hiciera. «Desliza tus dedos. Así, despacio. Quiero que te escuches, que te sientas». Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar. Mi cuerpo se tensaba bajo sus instrucciones, cada movimiento haciendo que mis muslos se endurecieran y una ola de calor recorriera mi interior. Mis dedos obedecían sus palabras como si fueran suyos, explorando cada rincón que él nombraba con una precisión que me hacía perderme en el momento. Podía sentir cómo mi cuerpo se humedecía con cada caricia, cómo la tensión que había acumulado durante semanas se desbordaba en gemidos que llenaban la habitación. Él no dejaba de hablar. Su voz, un susurro profundo y constante que marcaba el ritmo, que me empujaba cada vez más cerca del borde. «Eso es», murmuró, su aliento cálido rozando mi piel. «No te detengas. Quiero escuchar todo. Quiero que lo sientas hasta que no puedas más». Mis movimientos se volvieron más intensos, más desesperados, mientras mi cuerpo se arqueaba hacia él, como si lo buscara, como si su presencia fuera la única razón por la que podía respirar. Sus labios volvieron a encontrar los míos, silenciando cualquier palabra que hubiera querido decir, reemplazándola con un deseo tan palpable que parecía llenar el aire entre nosotros. Era como si el mundo se hubiera detenido, como si el tiempo nos hubiera dejado atrapados en ese instante, en ese momento en que todo lo que éramos se reducía a la conexión que estábamos compartiendo. Y en ese segundo en que todo explotó, supe que no había nada que pudiera haber detenido lo que acabábamos de empezar. Todo dejó de importar. El ascenso, la apuesta, el lugar donde estábamos. Lo único real era él, el calor de su cuerpo contra el mío, el sonido de su respiración, mientras nuestras bocas se buscaban una y otra vez. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Su sonrisa arrogante seguía ahí, pero ahora había algo más en sus ojos, algo más suave, más real. «Supongo que eso significa que perdiste», dijo, todavía sosteniéndome por la cintura. «¿Quién dice que no lo hiciste tú?», respondí, dejando que una sonrisa se formara en mis labios. Él rió, bajo y satisfecho, mientras sus dedos trazaban pequeños círculos en mi espalda. «Tal vez los dos ganamos», murmuró, y por primera vez estuve completamente de acuerdo. El ascenso todavía estaba en juego, pero en ese momento ninguno de los dos parecía preocuparse demasiado. Todo empezó con una recomendación. «Tienes que ir al sur», me dijo un colega en la redacción. «Allí encontrarás la luz perfecta para tus fotos». Así que aquí estaba, en un pequeño pueblo italiano que parecía sacado de un sueño, con calles empedradas, casas blancas y balcones llenos de geranios. Llevaba días explorando por mi cuenta cuando me topé con él. Marco. Estaba apoyado en su bicicleta junto a la plaza principal, hablando con un grupo de turistas en un italiano fluido y apasionado.
Tenía la piel bronceada, el cabello despeinado por el viento y unos ojos verdes que parecían reflejar las colinas que nos rodeaban. ¿Te interesa un recorrido?, me preguntó, en un inglés ligeramente marcado por su acento, cuando nuestras miradas se cruzaron. «Tú eres el guía», respondí, alzando una ceja con una sonrisa juguetona. «No», dijo, inclinándose un poco hacia mí. «Soy el mejor guía». Algo en su actitud, esa mezcla de confianza y calidez, me hizo decir que sí. El recorrido comenzó de manera inocente. Él señalando los mejores ángulos para mis fotos y contando historias sobre las calles y plazas. Pero había algo en su voz, en cómo sus palabras parecían acariciar cada lugar que describía, que hacía que el aire entre nosotros se sintiera más denso. En un momento, mientras caminábamos por un sendero que llevaba a un mirador sobre el mar, se detuvo y giró hacia mí. «¿Sabes qué es lo mejor del sur?», preguntó. «¿El vino? ¿La comida?», respondí, bromeando. «No», dijo, dando un paso más cerca. «La manera en que hace que las personas se conecten». Su mirada se mantuvo en la mía por un segundo más de lo necesario. Y sentí un escalofrío recorrerme a pesar del calor del mediodía. Cuando llegamos al mirador, el sol estaba empezando a ponerse, llenando el cielo de tonos dorados y cobrizos. Me detuve para capturar la escena, pero sentí su presencia detrás de mí antes de escucharlo hablar. «La cámara no puede capturarlo todo», dijo, su voz más baja ahora, casi un susurro. «¿No?», pregunté girándome hacia él, aún sosteniendo la cámara. «No», respondió, acercándose más. «Hay cosas que solo se sienten». El aire entre nosotros pareció vibrar. Su mano se alzó y con delicadeza apartó un mechón de cabello de mi rostro. Mi respiración se aceleró y cuando su mirada bajó a mis labios supe lo que iba a pasar. Cuando sus labios tocaron los míos, fue como si el sol hubiera explotado en 1000 colores, inundándome con una calidez que no venía solo del cielo. Su beso era cálido, lento al principio, como si quisiera memorizar cada detalle, cada textura de mis labios, pero rápidamente se volvió más intenso, más exigente, cargado de una pasión contenida que no podía seguir esperando. Sus manos encontraron mi cintura, fuertes y seguras, atrayéndome hacia él mientras la cámara caía al suelo sin que ninguno de los dos lo notara. Sus dedos subieron lentamente por mi espalda, trazando un camino que enviaba escalofríos por toda mi piel, hasta llegar a mi cuello. Allí, sus dedos se entrelazaron con mi cabello, sujetándolo con firmeza mientras inclinaba mi rostro hacia él, profundizando el beso. Sus labios dejaron los míos, solo para deslizarse por mi mandíbula, dejando un rastro de calor que bajaba hasta mi clavícula. Cada beso suyo era como una promesa que se cumplía, lenta, pero irremediablemente. Sentí su respiración cálida contra mi piel, mientras continuaba bajando, su boca explorándome, como si mi cuerpo fuera un mapa que él quería recorrer, sin dejar un rincón sin descubrir. Con un movimiento suave pero decidido, me inclinó ligeramente hacia atrás, su mano sosteniendo la curva de mi espalda, como si fuera un artista moldeando su obra. Sus labios siguieron descendiendo y mi cuerpo respondió de una manera que no podía controlar. Mi respiración se volvió más pesada, mi piel más sensible, y una humedad cálida comenzó a acumularse en mi interior con cada beso que depositaba sobre mi piel. Cuando llegó a ese lugar secreto, el lugar que solo él parecía conocer tan bien, a pesar de que acabábamos de encontrarnos, sentí como mi cuerpo se arqueaba involuntariamente, como si estuviera entregándome por completo a él. Sus movimientos eran lentos, calculados, como si quisiera alargar cada segundo, pero la intensidad con la que lo hacía
no dejaba espacio para otra cosa que no fuera el deseo. Nuestros cuerpos se movieron juntos, encontrando un ritmo perfecto, una danza que no necesitaba música. Cada toque, cada beso, aumentaba la intensidad, llevándonos a un punto donde las palabras ya no tenían sentido. La sensación de su piel contra la mía, sus suspiros que se mezclaban con los míos, crearon un crescendo que parecía no tener fin. Finalmente, la tensión acumulada explotó en una oleada de deseo que nos dejó temblando, jadeando, completamente envueltos en el momento. Mi cuerpo, húmedo y cálido, seguía respondiendo a cada pequeño movimiento suyo, incluso después de que el clímax hubiera pasado. Cuando todo terminó, nos quedamos allí, envueltos en el resplandor dorado del atardecer. Nuestros cuerpos todavía entrelazados, como si el tiempo no existiera. Su frente se apoyó en la mía, y su sonrisa satisfecha fue suficiente para hacerme olvidar el resto del mundo. «Esto es lo que hace el sur», murmuró, su voz baja y cargada de una calidez que sentí hasta los huesos. Y en ese momento, supe que no era solo el paisaje lo que me haría volver. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Su frente quedó apoyada en la mía y una sonrisa traviesa se formó en sus labios. ¿Esto también es parte del recorrido?, pregunté, intentando recuperar el aliento. «Solo para clientes especiales», respondió, dejando un suave beso en mi mejilla antes de tomar mi cámara del suelo. El resto de la tarde caminamos de regreso en silencio, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio lleno de promesas, de posibilidades. Al final del día, mientras el ferry de regreso me esperaba, me entregó una pequeña flor que había recogido en el camino. «¿Para que recuerdes el sur?», dijo, con esa sonrisa que ahora sabía que nunca olvidaría. Lo miré una última vez antes de subir al barco, sabiendo que no solo había capturado paisajes en este viaje, sino algo mucho más profundo. Todo comenzó con una llamada inesperada. Estaba terminando una pulsera de esmeraldas, cuando mi asistente, Clara, me avisó que un cliente nuevo quería una reunión urgente. «Dice que es algo especial», me dijo con una mirada que sugería curiosidad. Cuando llegó, su presencia llenó el pequeño taller como un perfume caro, sutil pero imposible de ignorar. Era alto, de cabello oscuro y con una barba perfectamente descuidada que enmarcaba unos labios que parecían hechos para susurrar secretos. Llevaba un traje impecable, pero su forma de mover las manos, sus dedos largos y precisos, sugería que estaba acostumbrado a trabajar con algo más que documentos. «Soy Alessandro», dijo, con un acento italiano que hizo que mi nombre sonara más melódico de lo que jamás había escuchado. «Quiero que diseñes una pieza para mí». «¿Qué tipo de pieza?», pregunté, intentando ignorar cómo su mirada parecía atravesarme. «Una que hable de amor», respondió, con un tono tan profundo como intrigante. Pasamos días trabajando en el diseño. Él era exigente, detallista, y más de una vez nuestras conversaciones se volvieron casi una batalla. Pero había algo en esa tensión, en cómo nuestras ideas chocaban y luego se entrelazaban, que hacía que el aire en el taller se sintiera más caliente de lo que el clima justificaba. Una tarde, mientras discutíamos sobre qué piedra central usar, me di cuenta de que su mirada se había suavizado. Sus ojos, normalmente enfocados en los bocetos, estaban fijos en mí. «¿Siempre trabajas con tanta pasión?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Solo cuando vale la pena», respondí, sin apartar la vista. Era un juego peligroso, pero uno que los dos parecíamos dispuestos a jugar. Su voz se volvió más baja, más íntima, cada vez que hablaba.
y sus dedos comenzaban a rozar los míos, accidentalmente mientras pasábamos los diseños. Cada pequeño toque encendía una chispa que no podía ignorar. La noche en que terminamos el diseño, él apareció con una botella de vino. Para celebrar, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Nos sentamos frente al banco de trabajo, rodeados de gemas y herramientas, mientras el vino llenaba la habitación con un aroma dulce y embriagador. Había algo diferente en su mirada esa noche, una intensidad que hacía que mi respiración se volviera más lenta, más consciente. «Quiero mostrarte algo», dijo de repente, levantándose y extendiendo su mano hacia mí. Lo seguí hasta el pequeño rincón del taller donde guardaba las joyas terminadas. Su mano cálida y firme no soltó la mía mientras me acercaba. «Esto», dijo, señalando el diseño final, «es perfecto, pero no solo por la pieza, es porque refleja algo más». «¿Qué cosa?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Él no respondió. En lugar de eso, sus labios encontraron los míos, suaves al principio, como si estuviera explorando algo que había anhelado durante mucho tiempo. El beso fue creciendo, de algo delicado a algo más profundo, más urgente, como si cada segundo que habíamos esperado para esto se estuviera liberando de golpe. Sus manos, grandes y firmes, se deslizaron por mi cintura, atrayéndome hacia él con una mezcla de fuerza y ternura que hizo que mi cuerpo se estremeciera. Mis dedos, sin poder evitarlo, se enredaron en su cabello oscuro, jalándolo suavemente, mientras sus labios bajaban lentamente por mi mandíbula, dejando un rastro de calor que parecía quemar. Se detuvo en mi clavícula, donde dejó un beso suave antes de mordisquearla ligeramente, arrancándome un gemido involuntario. Con una mano, agarró mi cabello, inclinando mi rostro hacia atrás para exponer más de mi cuello. Sus movimientos eran precisos, casi calculados, pero había una intensidad detrás de cada uno que hacía que mi cuerpo reaccionara por instinto. Sus labios continuaron su viaje, deslizándose por mi piel, como si estuviera descubriendo un mapa secreto. Cada beso era lento, deliberado, como si me estuviera saboreando, como si cada rincón de mi cuerpo fuera una joya que quería explorar. Cuando llegó al punto donde mi respiración ya no podía mantenerse tranquila, sus manos comenzaron a moverse, acariciando mi cintura, mis caderas, con una lentitud que me hacía desear más, que me hacía rogar sin palabras. «Eres perfecta», murmuró contra mi piel, su voz grave y cargada de deseo. Mi cuerpo se humedecía con cada beso, con cada caricia, que parecía encender una chispa más en este fuego que no podía controlar. Su tacto era el de un artesano, cuidadoso pero apasionado, como si yo fuera su pieza favorita. Sus manos se deslizaron por mi cuerpo con una precisión que me hacía sentir que estaba siendo moldeada, apreciada, adorada. Poco a poco, nuestros cuerpos se unieron en una danza que parecía más instinto que pensamiento. Sus movimientos, sus besos, cada susurro entrecortado, me llevaban más y más lejos. La intensidad creció como una tormenta, haciéndonos perder el control hasta que todo explotó en una ola de deseo que nos dejó sin aliento. El mundo desapareció. No había joyas, ni bocetos, ni taller. Solo estábamos él y yo, dos cuerpos entrelazados, dos almas que finalmente se habían encontrado. Y en ese momento supe que no habría nada más precioso que esto. Horas después, estábamos sentados en el suelo, rodeados de bocetos y herramientas, mientras la botella de vino vacía descansaba a un lado. Él sostenía el diseño final entre sus dedos, mirándolo como si fuera más valioso que cualquier joya que hubiera tenido antes. «¿Sabes?», dijo, con esa sonrisa suya que siempre parecía
esconder algo. Al principio pensé que quería esta pieza para alguien más, pero ahora entiendo que no es así. ¿Y para quién es entonces?, pregunté, jugando con el borde de mi copa. Para ti, respondió, inclinándose para dejar un beso en mi frente. No supe qué decir, solo sabía que, en ese momento, sentí algo brillar dentro de mí, algo más precioso que cualquier joya.